¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al blog del estudiante. Mi nombre es Abby. Hoy hablaremos sobre técnicas de estudio. Bueno, comenzamos definiendo qué es una técnica de estudio. Una técnica de estudio es una estrategia que nos va a ayudar a facilitar el aprendizaje sobre cualquier tema, ¿sale? Principalmente utilizamos las técnicas de estudio cuando repasamos para aplicar un examen, para hacer una exposición, cuando hacemos un mapa conceptual, ¿sale? Entre otras cosas. Ahora, debemos considerar, ¿sí? Factores que nos van a ayudar para que nuestra técnica de estudio pueda funcionar. Una de ellas es el espacio y el ambiente, ¿sale? Es importante que elijas un lugar donde te sientas cómodo o cómoda para poder trabajar, es decir, que ese espacio, sí, puedas tener concentración, puedas tener atención y motivación, ¿sale? También es importante definir el tiempo al que le vas a dedicar, ¿sí? Realizar tus tareas, tus trabajos, ¿sale? Para esto yo te recomiendo que planifiques. Ahora, te voy a dar un tip de cómo hago yo esta planificación. Lo que hago es hacer un listado, ¿sí? De las tareas que voy a realizar, desde lo más complicado hasta lo más fácil. Y de ahí hago una selección, qué cosas voy a trabajar sobre la computadora y qué cosas voy a trabajar sobre mi cuaderno. Bueno, las técnicas de estudio se dividen en tres: lectura, subrayado y anotaciones y síntesis. Bueno, la lectura. La lectura es el primer paso para poder comenzar a estudiar cualquier tema, ¿sale? Esto requiere atención y concentración, ¿sale? Ahora, es bien importante, ¿sí? Que cuando yo hago una lectura, ¿sí? Yo reconozco palabras clave o palabras nuevas que vienen en la lectura. Ahora, también entiendo ideas. ¿Qué quiere decir? Ideas que vienen dentro de la lectura con mis propias ideas. Ahora, la lectura se divide en dos: prelectura y lectura. Aquí te doy otro tip bien importante que tú puedes hacer cuando vas a hacer una lectura. Lo que hago antes de hacer la lectura, ¿sí? Es darle una ojeada, ya sea en físico o en PDF, a la lectura. ¿Para qué? Para que yo pueda ver cuántos subtemas tiene la lectura, en cuántas partes se divide, ¿sale? Y ya después, pues sigo a hacer la prelectura. La prelectura conlleva, ¿sí?, identificar las palabras clave de mi lectura. También examinar de manera general las partes de la lectura. Cuando yo hago la prelectura, sí, identifico de manera más particular, sí, las partes de la lectura. Después ya sigue la lectura. Aquí es cuando yo comprendo y analizo más a detalle lo que estoy leyendo. Bueno, es bien importante que si yo no entiendo un tema a la primera, ¿sí?, puedo repetir cuantas veces sea necesaria esa lectura, ¿ok? Para poder comprender más a fondo lo que estamos leyendo. Bueno, el subrayado y anotaciones. El subrayado y anotaciones es como la siguiente fase a la prelectura, ¿ok? Aquí lo primero que hacemos es subrayar las palabras clave. En las palabras clave las identificamos usualmente en las lecturas cuando definen algunos conceptos, las ideas primarias y las ideas secundarias, ¿ok? Después, pues ya procedemos a realizar las anotaciones al margen. Bueno, para que tú puedas identificar en el subrayado de tu lectura de manera más clara, es utilizar diferentes tintas, ya sea con pluma, con colores, con marcatextos, ¿sí? O con plumines incluso. Por ejemplo, aquí tenemos de la manera más usual que se utilizan las tintas para realizar un subrayado. Para el título o tema usualmente utilizamos, ¿sí?, el color amarillo. Para los subtítulos, el color verde. Para las definiciones, el azul.
para los ejemplos el rosa, para las fechas y notas el color naranja y finalmente para las palabras clave el color morado. Ahora, de manera personal puedo decirte que sí funciona mucho esta técnica. ¿Por qué? Porque nos permite identificar a la hora de realizar mis apuntes, ¿sí? De manera más rápida las partes de la lectura que queremos rescatar. Ahora, ¿cómo se hacen justamente las anotaciones? Las anotaciones se realizan para diferentes cosas. Una de ellas es para poder entender de manera más a fondo algún concepto que no logro captar a la primera. Por ejemplo, aquí tengo una anotación sobre técnicas de estudio. Usualmente las anotaciones se ocupan para distintas cosas. Una de ellas es para poder definir algún concepto que yo no entiendo, para poder dar una explicación breve de algún párrafo o para relacionar una idea de un párrafo con otro, ¿sale? Aquí yo tengo una anotación y lo que hice fue una interpretación de técnicas de estudio, porque cuando yo hago una lectura, en ocasiones no viene una definición, ¿sí? Sobre algún concepto de manera clara. Entonces, lo que hago es irme a Google, busco en mi concepto, leo la definición y regreso a mi lectura, vuelvo a buscar mi definición que yo no entiendo y hago un contraste entre las dos y justamente anoto mi definición de lo que yo entiendo, por ejemplo, de técnica de estudio. Y aquí viene ya subrayado en distintos colores, ¿sí? Por ejemplo, el título, el subtítulo, algunas ideas principales, ¿vale? Bueno, finalmente tenemos las técnicas de estudio de síntesis. El resumen. El resumen hay que tener bien claro que debe ser breve y se hace utilizando nuestras propias palabras y nuestra interpretación sobre algún tema. Ahora, ya te di anteriormente algunos tips, algunos consejos de qué puedes hacer con tu lectura, ¿sale? Ahora, hay que leer y entender el tema, como ya lo mencionamos anteriormente, subrayar ideas principales y secundarias. Antes de realizar tu resumen, lo que te recomiendo es que en un borrador escribas tus ideas, ¿ok? Apoyándote con las ideas del o de los autores que ya has leído. Bueno, también tenemos el esquema. El esquema es una representación gráfica, ¿sí? Que va ordenada, lleva un orden, dependiendo los temas y los subtemas que tenga, ¿sí? Esa lectura. Ahora, existen diferentes tipos de esquemas. Uno de ellos es el de llave y el de flechas. Ambos esquemas se realizan de manera horizontal. El tema principal va en medio y de ahí se van colocando los subtemas y el contenido o las ideas primarias y secundarias. ¿Sale? También tenemos el esquema de diagrama que usualmente pues lo conocemos como mapa conceptual. Y aquí se realiza de dos maneras, ya sea la idea principal en medio o de arriba para abajo. Ahora, si yo quiero realizar mi esquema de diagrama en el centro, me voy a ir partiendo de arriba hacia la derecha, a cómo van las manecillas del reloj. También, si quiero utilizar este tipo de esquema de diagrama, se coloca la idea principal arriba y de ahí van los subtemas y el contenido. Bueno, tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo se utiliza para poder diferenciar las características de ciertos conceptos. ¿Cómo se realiza un cuadro comparativo? Un cuadro comparativo se coloca por columnas, ¿sí? Cada elemento o cada concepto que yo voy a diferenciar. Ahora, en esta columna que tenemos aquí, podemos nosotros colocar, ¿sí? Alguno de los elementos que yo voy a comparar de los conceptos. Por ejemplo, si quiero hablar de ecosistemas, voy a colocar aquí mis tipos de ecosistemas y aquí los elementos que voy a
comparar de cada uno de los conceptos. Por ejemplo, flora y fauna, qué flora tiene este ecosistema y este otro ecosistema y así sucesivamente. Ahora, el mapa conceptual. El mapa conceptual, como ya lo mencionamos anteriormente, pertenece, sí, a la clasificación de un esquema. Entonces, esta es una de las maneras más fáciles de poder aprender o de poder, pues, relacionar conceptos, ¿sale? Y bueno, esta es una de las pautas para poder realizar un ensayo, para poder estudiar para un examen o incluso para realizar un resumen. Bueno, debemos tomar en cuenta, ¿sí? Que para poder realizar un mapa conceptual, es uno de las técnicas más flexibles para poder trabajar. ¿Por qué? Porque podemos realizarlo de la manera que más nos acomode. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, sí, es que en esta parte de los elementos específicos o contenidos simplemente se coloca un párrafo muy pequeño. ¿Por qué? Porque lo que queremos aprender, sí, son palabras clave. Bueno, finalmente tenemos el listado de conceptos. El listado de conceptos es de gran utilidad en el repaso de aquellos términos que nos van a resultar un tanto confusos, ¿sale? Y es una de las técnicas más sencillas que podemos realizar. Las listas de conceptos las usamos, por ejemplo, cuando queremos memorizar un vocabulario en la clase de inglés, cuando queremos memorizar palabras, por ejemplo, y definiciones en algún tema como biología, como historia, ¿sale? Incluso hasta para memorizar las fechas históricas. También te puede funcionar mucho para, como ya mencionamos, para memorizar palabras clave. Bueno, chicos, espero que les sirva esta información que les he compartido. Más adelante, en otros videos, hablaremos más a detalle sobre algunas de estas técnicas. Recuerden darle like y compartir con sus amigos. Si aún no están suscritos, háganlo y activen la campanita de notificaciones. No olviden que cada lunes tenemos nuevo video. Les dejo las redes sociales del blog en la cajita de descripciones.